El déficit intelectual es una de los trastornos del neurodesarrollo, ven después del autismo y el TDAH. El día de hoy vamos a hablar justamente de este tema que es el déficit intelectual. Ya hemos hablado de autismo, pueden fijarse en nuestros videos anteriores donde se habló del autismo. Hoy vamos a hablar del déficit intelectual. El déficit intelectual o discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, lo que obviamente se traduce generalmente por dificultades a la hora de razonar, sobre problemas, tener esta formas de pensamiento abstracto, limitaciones en la conducta adaptativa. Esto quiere decir de la capacidad que tenemos nosotros las personas de poder manejarnos en nuestro entorno, de desenvolvernos de una manera más independiente en nuestra vida, entre otras cosas. Además, este déficit afecta entre el 1 y el 4% de la población mundial. Estos datos son los que están, digamos, estudiados. Posiblemente, como generalmente pasa, puede ser, los datos pueden ser mucho más altos. Entonces, para quitarnos estereotipos, para poder informarnos mejor y obviamente ser una sociedad más humana, más integradora, tenemos aquí a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Darío Rebollo Tapia, quien nos va a explicar, obviamente, de qué trata, qué es el déficit intelectual y, obviamente, qué podemos hacer. ¿Cómo estás, Darío? Bien, Noé, todo bien, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí estamos con tanto transporte, pero ya, este es otro. Ahora sí, de manera muy sencillita, ¿cómo podríamos explicar a la gente de qué es el déficit intelectual, saliendo un poco de los términos técnicos? Bueno, así una definición bien sencilla es una limitación en la capacidad intelectual de la persona, Ya, ¿ya? Y en su conducta adaptativa, ¿ya? ok, perfecto. Ahora, Entonces, para entrar, digamos, a fondo sobre el déficit intelectual, ujú, quiero hablar de que esta patología se encuentra dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ya, ¿ya? ujú, Como estamos hablando ahorita, hemos ujú, hablado de autismo, ahora ujú, estamos hablando de déficit déficit intelectual y intelectual. después vamos a hablar, imagino que del TDAH. Sí, Entonces, como vemos, es una limitación en la adquisición, en la capacidad intelectual de la persona. Ahora, normalmente las personas que tienen problemas de déficit intelectual ujú. son personas que han tenido un problema durante el parto. ¿Sí o sí durante el parto? Es una probabilidad, o sea, la Un mayor porcentaje. consecuencia es un problema en el parto, ya sea que la mamá haya tenido preeclampsia, eclampsia, o un trabajo de parto prolongado, o un parto muy traumático. Ya, Entonces, el parto es un periodo muy traumático para la persona porque es muy vulnerable a que le pueda suceder. claro. Entonces, el tema de la dificultad para la respiración o dificultad o cualquier cosa traumática que haya hecho ocasiona un daño cerebral. Ya, ok, Y ya cuando hay este daño cerebral, la capacidad intelectual de la persona se va a encontrar siempre un poco por debajo del promedio. ya, ¿Ya? ok, Pero haciendo un paréntesis, si bien tal vez la capacidad intelectual esté un poco baja, estas personas también tienen otras habilidades manuales y son muy capos en el tema de las habilidades manuales, tienen una muy buena perspectiva porque como se dedican a hacer una cosa siempre, entonces de ahí logran desarrollar buenos patrones de conducta y cambios motores. Ahora, van yendo un poquito en la historia de vida, o sea, en la línea de la enfermedad. A un inicio, por ejemplo, si tenemos a un niño que se encuentra dentro entre el primer, segundo y quinto año más o menos, ujú, un poco menos podríamos ponerle, digamos hasta el tercer año, ya, ¿ya? Un niño que está entre el primer y tercer año es muy difícil diagnosticar. claro, porque todavía se está desarrollando el cerebrito y también, como habías comentado Claro, ya. porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, el niño que tiene esta patología del déficit intelectual Ujú, va a tardar en adquirir sus habilidades. claro, como casi todo. Va un poco más lento en relación a los demás. Ya, Entonces, si hablamos en el tema de socializar, digamos, que es lo que hemos hablado un poco en el autismo,
Ujú. entre el 1 y tercer año nos puede costar mucho poder saber si realmente el niño es déficit o autismo, Sí, sí, porque el autista, si bien se va a mantener en la línea temporal con esta dificultad en la comunicación socioemocional, ujú, o sea, no va a poder, su capacidad social, de socializar va a ser la misma, claro. va a haber un poco, pero en cambio, el del déficit intelectual no va a interactuar socialmente, pero es porque aún no ha adquirido las habilidades motoras del lenguaje y cognitivas del pensamiento para poder socializar. Perfecto. Ya. Espero que me haga entender. Sí, sí, sí. Sí, porque obviamente el cerebro de los niños se desarrolla aún en ciertos tiempos y no podemos esperar, por ejemplo, que los niños a los 3 años ya estén leyendo, ya estén entendiendo y hablando así de manera perfecta. El español perfecto, ¿no? Tiene sus procesos. Claro, entonces por eso siempre radica, digamos, en el problema de que los niños con déficit a veces son mal diagnosticados con autismo porque no socializan, pero no porque son autistas y viven en su mundo, sino porque No no han tienen adquirido. las habilidades sociales requeridas, Ya. no han adquirido. Ujú. Ahora, déficit intelectual normalmente se divide en 3 grados, hasta en 4 se divide: leve, moderado, severo y profundo. Ya. Ahora, en algunas circunstancias, el profundo puede que nunca llegue a adquirir las habilidades. Pero es muy extremo. Ya. Va. Entonces, en ese caso, sí podemos hablar de un niño autista con déficit. Ah, con los dos. Ya. Claro, porque su deterioro es tan grande que no pueden socializar y nunca va a adquirir las habilidades, porque ya Claro. es profundo. Ujú. ¿Me entienden? Entonces, eso quiero que pongamos, o sea, porque muchas veces es bien difícil separar los dos y ya es algo muy común que ambos se mezclen, Ya. pero es que para el tratamiento las cosas son muy distintas. Claro. Y ahí, entonces, y en esta etapa del primer al tercer año, Ujú. se mezclan mucho. ¿Y cómo podemos diferenciarlas? ¿Ok? Por, Haciendo una comparativa con los síntomas del autismo, por ejemplo, el niño con autista no fija mirada, no tiene sonrisa social, no tiene este tema del juego imaginario, ujú, ¿ok? Y tiene esta tendencia de los cubitos, un patrón repetitivo de la conducta, selectivo en la comida y cosas así. ujú. Pero en cambio, el niño con déficit Ya. no presenta eso. O sea, Ninguno. sí fija mirada Ya. el niño con déficit, pero no fija la mirada a los 3 meses, sino el niño con déficit la va a hacer al año, o a los Ah, 2 años, te digo, más tarde porque ya. le toma más tiempo. Claro. El tema de la sonrisa social, por ejemplo, Ujú. tal vez no lo tenga igual a los 3 meses, pero lo va a tener al año. Ahí ya. O sea, principalmente es esto de que hay este tiempo más prolongado de que va adquiriendo estas habilidades. Claro, y eso es lo que lo hace un poco difícil el diagnóstico porque te puedes confundir con, puedo decirte, por ejemplo, a los 2 años este niño tiene déficit, Claro. pero a los 4 te voy a decir, no, Ha de parece que tener es autismo. autismo. Claro. Entonces tienes que tener una clínica muy exquisita y tienes que ser muy Observador. detallista y para poder darte cuenta y poder diferenciar. Porque, por ejemplo, en el juego imaginario que hemos hablado, en el Ya. autismo, en la anterior charla, Ujú. el niño con autismo nunca lo va a adquirir, el niño con déficit lo va a adquirir, pero a los 2, 3 años. Una cosa también que es muy común, normalmente el desarrollo motor del niño con autismo no es tan deteriorado. Claro. El Pero niño con autismo puede caminar y su desarrollo motor normalmente es normal, ya. pero el niño con déficit no va a poder, por ejemplo, caminar al año o gatear a los 3 meses o Claro. sostener la cabeza, perdón, sostener la cabeza a los 3 meses y Ujú. gatear a los 7. O sea, no va a poder desarrollar la musculatura del cuello, entonces va a fijar la cabeza recién a los 7 meses, digamos. Y empieza a caminar a los 2 años, 2 años y medio, y su caminata no es muy buena. Se Claro. tropieza, se cae, no tiene la fuerza para mantenerse. Entonces, por eso digo que a medida que va pasando el tiempo, ya se Ujú. te puede aclarar mucho mejor el Entonces, diagnóstico. por lo poco que se dice aquí al menos, por la poca información real que hay acá, hay muchos mitos.
Y como tú bien comentabas, es muy difícil separar, al menos los primeros 3 años, lo que es déficit intelectual de lo que es autismo. Dentro de esta desinformación que hay, ¿cuáles son los principales mitos que existen hacia las personas con déficit intelectual? que piensan que no pueden hacer nada. Ya, O primero, sea, bien, puede ser que tenga algunos problemas en el desarrollo motor, del lenguaje y todo, ujú, pero al final el niño con déficit puede adquirir algunas habilidades manuales, ujú, motoras, que pueden ser superior inclusive a las nuestras. wow, ya, ¿Ya? O sea, si bien les va a costar un poco al inicio y todo, porque claro, siempre son un poco torpe y cosas así, pero son muy buenos en ese aspecto y en esa área. como que su cerebro va, no, no sé si está bien dicho compensando, pero como que va desarrollando en base a su entorno esa perfección en habilidades manuales, ¿verdad? Exactamente. Wow, Entonces, por ejemplo, y hay otro problema que radica, digamos, es el tema de los papás, porque hay que claro, tomar en cuenta de que a veces los chicos con déficit sí tienen limitaciones en algunas tareas. A ujú, nosotros esas tareas nos puede parecer muy simple, claro, pero el paciente con déficit le cuesta. claro, Y como no tiene una buena capacidad para controlar sus emociones, ahí es cuando viene el tema de las rabietas, el enojo y la ira. claro, Entonces siempre es bueno tal vez darles algunas pautas para ir, a los papás. sí, para ir disminuyendo todo. Entonces, ahorita vamos a ir a eso, pero entonces el mito general es de que ellos no pueden desarrollar habilidades, más bien pueden hacerlo incluso mucho mejor que una persona normal. O sea, si bien algunas habilidades van a estar por debajo, otras pueden que llegar a mejorarlas. Ya, súper. ¿Algún otro Ya mito? que bueno, los papás, como dije, de que a veces tienen la idea de que No hay pueden. algunas habilidades o tareas que les quieren dar que tal vez sea un poco, que a ellos se les cueste mucho realizarlas, entonces ahí es el tema del estrés. Por eso podemos ir a hablar en el tratamiento. Perfecto. Por eso Entonces, se dicen personas con habilidades especiales actualmente. sí, me gusta más esa palabra. Entonces, ahorita seguramente hay papás o tíos que nos están escuchando o que han escuchado este diagnóstico y admitámoslo, se asustan cuando nos dicen que su guagua tiene déficit intelectual. Primero, ¿cómo se diagnostica el déficit intelectual y qué no, repito, qué no significa este diagnóstico? Ok, a ver, ¿cómo se diagnostica? Primero, se tiene que hacer un estudio y un análisis del desarrollo del menor. Ya. Ok, entonces, digamos que tenemos un niño de 4 años, 5 años. Ujú, Para los 4 o 5 años, el niño ya debe poder caminar y correr. ujú, En el dominio motor grueso, caminar, correr. ya. Subir gradas a pie cambiado. Ay, 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 Y puede ayudarse parcialmente con el barandal. ya. O la pluma. ¿Ya? Claro. En el dominio motor fino, ya por lo menos tiene que poder sostener la pluma con pinza fina. Ujú, Porque antes lo agarran con la palma, sí. sí, es verdad. Ujú, Pero ya a esa edad ya podrían hacer. Tal vez no tengan una escritura muy fina porque recién van a entrar a prekinder, claro, pero por lo menos ya pueden tener agarrar. la capacidad de la escritura fina, Ya. ¿ya? Sostener los utensilios, Ujú, ya no poder hace. agarrar con la pinza fina, Ya. ¿ya? Y al mismo tiempo hay que valorar un poco la motricidad, entonces hay que valorar si ya para los 5 años un niño ya debería poder cambiarse parcialmente. Ujú, Tal vez no estar impecable, pero sí poder ponerse una camisa, una claro. polera, una chompa, ponerse el jean, los zapatos, ahí atarse la cuerda, eso es, aunque no creas que es fácil, es una actividad bien Es difícil. complicado, por eso también se hace un ejercicio a las guaguas. Pero entonces, Entonces, por lo ejemplo, a los básico, 5 años normalmente tienen dificultad para atarse la atarse cuerda. las cuerdas, pero eso es algo que lo puede ir adquiriendo. Entonces, primero hacemos el análisis del dominio motor, Ya. grueso, que para los 5 años que estamos poniendo el ejemplo, y el dominio motor fino, ¿ya? Y ahí Ya. también puedes valorar un poco si el niño juega. Luego tenemos que ir al dominio del lenguaje. Ya. En el tema del lenguaje, el niño tiene que tener la capacidad ya de emitir oraciones, preguntas, oraciones complejas, un poco largas, Ujú,
y cosas de ese estilo, Ya, ¿ya? Luego tenemos que valorar el dominio afectivo, que es la conexión que tiene con la mamá. claro. Y normalmente ahí es bien bonito porque yo agarro a la mamá y a veces la saco del consultorio Ujú. y veo si el Introvertamos. niño, claro, y ahí veo cómo reacciona el niño. Si el niño reacciona, ah, está mi mamá, entonces vamos bien. Ya. Pero si el niño reacciona como que, ah, ni le da, ¿Dónde estará? entonces ahí ya Súper. tenemos datos de que parece que no hay esta conexión socioemocional con la mamá, nos estamos yendo a más autismo. Ujú. Entonces, eso hay que ir viendo, o sea, el dominio, y luego hay que ir ver el dominio cognitivo, o sea, el dominio del cognitivo, del pensamiento, del intelecto. Entonces, ya por ejemplo, los niños a los 5 años deben poder reconocer partes simples del cuerpo. Sí. Tienen que poder contar por lo menos hasta el 10, 20 y Ujú. entender el concepto del número, no imitarlo. Ah, Por ejemplo, ya. decirle, si me pasas 3 bolígrafos, que te pase 3 bolígrafos. Ay, ya, ya. No todos, ya. Puede reconocer figuras geométricas simples, triángulo, cuadrado, redondo, Ya. partes del cuerpo, los colores básicos, que si no me olvido es el azul, rojo y no me acuerdo el otro, Ujú. amarillo creo que es. Entonces, reconocer los colores básicos. Y ahí muy importante es ver el tema del juego. Sí, es algo que repiten mucho. Es que con niños, si quieres valorar bien a un niño, Juego. Sí o sí. como dije antes, tienes que jugar con él. Profesional que no juega con un niño, no lo vean. Duden, duden de eso. Duden, o por lo menos que no lo vea jugar. Claro. Y luego otro tema del dominio es la capacidad social del niño. Y Ya. ahí te ayudas mucho, porque si el niño empieza a jugar con otros compañeros, quiere decir que está a la par. Ujú. Y a mí más importante, los juegos más imaginativos, que es el tema del el Pesca, pesca. pesca-pesca, oculta-oculta, o las mujeres con el tema de jugar con el tecito, o los varones jugando con el tiranosaurio que se está comiendo un auto y empieza a hacer ¡ah! Ujú. Entonces, si ya ves esas cosas, ves y dices, ah, este niño está bien. Ahí ya. Entonces, esa es la manera del diagnóstico del niño con déficit a esa edad. Entonces, yo cuando ya hago esas preguntas, ya voy viendo en qué tiene retraso. Claro. Y dependiendo del nivel o el grado de retraso, Ujú. los vamos a las especialidades que le ayuden. Pero si ya vemos que hay un niño, por ejemplo, de que tiene 5 años, pero no puede caminar todavía, Ujú. o no puede correr, digamos, ni siquiera sin ir lejos. Ya. Ya en el dominio fino todavía sostiene el bolígrafo con la palma de la mano. Claro, ya vas Ya valorando. después el dominio intelectual, ya ves que no reconoce algunas figuras geométricas, partes del cuerpo y notas que está un poco por detrás. Tiene dificultades para vestirse, para arreglarse, para ponerse la polera o cosas Ya, así. ya. Y al final, digamos, no socializa con niños de 5 años, Ujú. sino socializa con niños de 3 años. Claro. Está más Entonces como ya te das lejos. cuenta de que este niño está con un déficit. Entonces yo ya que tengo eso, básicamente clínicamente ya tengo mi diagnóstico, pero me puedo ayudar con algunos test de coeficiente intelectual. Ahora, tengo una consulta. Por ejemplo, cuando hablábamos de autismo, tú comentabas que necesitabas el conglomerado de los síntomas, que casi todo haga check para realmente decir tiene autismo. ¿Es lo mismo con el tema de déficit intelectual? ¿Necesitan tener el conglomerado o dependiendo de los signos puedes ver cuáles son, digamos, los niveles que comentaste al inicio? Es una buena pregunta porque muchas veces los niños pueden tener un retraso en el dominio motor, pero no en el lenguaje. Ujú. Sí, O pueden tener una buena capacidad cognitiva, pero un retraso en el tema motor. ya. Y viceversa, igual, ¿no? Igual, puedes jugar con cualquiera, ¿me Perfecto. entiendes? Ujú. Por eso normalmente hasta los 5 años nosotros utilizamos el diagnóstico de retraso global en el desarrollo. Ah, ya, ya. Ok. Entonces ahí nos vamos enfocando. Ah, este niño, por ejemplo, tiene buen sistema motor, socializa parcialmente, pero tiene amigos, le va bien nomás en el kinder. Entonces, tiene un problema en el lenguaje, entonces no es déficit, Claro.
solo es un retraso en el lenguaje. Ay, ay, ay. Pero si ya ves que está muy afectada varias áreas y está muy retrasado en su edad, Ujú. entonces ahí entra como Ya. déficit. Entonces, para los niños, para saber si es autismo o déficit, en el caso del autismo necesitas todo. En el caso de déficit, dependiendo del signo y el nivel de retraso, ahí ya van diciendo si es déficit intelectual o si es autismo. Exactamente. ¿Ok? Súper. Igual al final puede ser conglomerado, porque normalmente el niño con déficit no va a tener un buen lenguaje. Claro, cierto. O sea, ya estamos hablando que está un poco más bajo de lo normal, entonces se puede englomerar todito. Entonces es más, o sea, es parcial, pero por eso, digamos, ya en el tratamiento vamos a poder hablar de cómo es enfocar el tema del tratamiento, porque ya hemos hablado en el del autismo, pero en el de déficit es Sí, distinto. gracias. Sí, vamos a hablar de eso. Ahora, hablamos un poquito del tema de inclusión, que también lo hemos hablado, un tema muy por encima del tema de autismo. ¿Qué necesita una persona con déficit intelectual para poder sentirse incluida en la sociedad? Ya sea en su hogar, familia, en la escuela. mm, Como dijiste, tienen habilidades muy bien desarrolladas, entonces pueden llegar a veces a trabajar. Entonces, ¿qué necesita una persona con déficit intelectual para sentirse incluida? Bueno, en casa básicamente hay que evitar juzgarlos Ya, primero, papá, quitarse eso. Ya, y entender de que tal vez tarden un poco en adquirir o realizar habilidades o tareas. ya. Mucha paciencia entonces. Y fuera de Sí, porque estereotipos. porque por ejemplo, el niño con déficit quiere Ujú. hacer las tareas, Claro, quiere hacer todo, quiere estar a la par de sus compañeros, pero no puede. Y claro. como no tiene un buen desarrollo del prefrontal, porque es el que más se daña, Ujú. no puede controlar sus emociones. Y entonces, al no controlar sus emociones es cuando viene la agitación. Ya. Entonces, el tema de la frustración, el Claro. secuestro Y en mismo. el tema del colegio es básicamente, bueno, los Bueno, compañeros tienen que comprenderlo y dejar de hacerle bullying y más bien si claro. que pueden ayudarles tratar de incluirlos socialmente, porque al incluirlo socialmente a él lo fuerzas a tener que actuar y estar a Claro. la par de sus Sí, compañeros. por eso ese incentivo, ¿no? Tengo que aprender, tengo que mejorar. Entonces, podríamos decir que había una parte que vi, no sé si te acuerdas, había una serie Glee. Hay una parte que me acuerdo que es cuando esta chiquita con síndrome de Down, que era una de las porristas, hablaba, en su mente era como hablar con la reina Elizabeth, pero obviamente de manera ya verbal, en acción, era diferente. Algo así podríamos decir que son, que tienen ese pensamiento. ¿No has visto Glee? Ya, te lo voy a pasar para que puedas chequear esa partecita. Pero entonces, de manera, digamos, muy coloquial, las personas con déficit intelectual sí reconocen que les cuesta, sí reconocen ese esfuerzo doble que a veces tienen que hacer porque no les sale, y sí con el tema de la frustración, pero también llenamente se requiere paciencia y que se los incluya sin juzgarlos. Ah, De esa manera es se la les va a mejor. ayudar a desarrollar. Ya. Y también entender de que estos niños tienen muy poca capacidad de poder controlarse emocionalmente, que no tienen un buen desarrollo de prefrontal, pero también eso es una habilidad, ¿no? Porque los chicos con esto Ujú. tienen una capacidad y una conexión emocional mucho más alta que nosotros. El Sí. niño Son más realmente empáticos. muchísimo más empático que nosotros, o sea, realmente se dan cuenta muy fácilmente de si algún familiar está bien o mal. Y obviamente ellos no quieren que sus familiares estén mal. Claro. Y como tienen dificultad para manejar las emociones, entonces ahí se frustran. Mm, Por eso te digo, o sea, son bien empáticos y tienen una alta capacidad para reconocimiento emocional. Esa es una habilidad interesante. Es como que son los primeros en darse cuenta en la familia si algo está mal. qué bonito. O sea, qué bonito esto de poder hablar de estos temas y que rescatar eso, ¿no? Quitando un poco los estereotipos que hay para que seamos una sociedad más equitativa, podríamos decir. Ahora, por lo que te escucho hablar de las familias, se nota, y también lo hemos hablado en otros episodios, que las familias cumplen un rol clave en personas con este tipo de neurodesarrollo.
¿Qué consejos les darías a los papás, a los hermanos, cuidadores, repito, que puedan apoyar a estas personas sin sobreproteger? Porque admitamos, eso también solemos Ah, hacer y suele frenar. qué bien que tocas un paréntesis del tema de la sobreprotección. Algo que a mí me cuesta mucho diferenciar, y te soy honesto cuando veo a estos pacientes, Ujú. es saber si tienen un retraso del desarrollo adquirido por problemas de nacimiento o lo que sea, o por protección de la madre. Wow, no, ese va a ser todo un tema después para charlar, pero sí, entonces, Claro, porque la mamá, hay que entender de que el amor de sobreprotección es más dañino que la misma agresión. eh, Entonces, a veces las mamás empiezas y tú estás en duda de que realmente tendrá un desarrollo o es porque la mamá está haciendo sus tareas. ya hay manera que pues, tú te das cuenta de la diferencia. Digo, se va la mamá y se da, es más vivo, porque O admitamos, los sea, niños son muy vivos también. hay que ver, o sea, la manera en la que me doy cuenta por eso es cuando le pregunto algo al niño, digamos, Ujú. y el niño cuando está nervioso y no sabe qué responder y tiene miedo, le mira a la mamá. Ah, ya, ok. O a veces hasta me han llegado, es lo mira a la mamá y le dice, ¿qué digo? Ok, entonces, mamis, no sobreproteja, por favor. Entonces, a ver, No, volviendo a la ese es pregunta, vamos a hablar de ese tema. ¿Cómo podemos apoyarlos sin sobreprotegerlos? Obviamente, de esa forma los incentivamos a adquirir nuevas habilidades. Es un poco duro, pero mientras más lo dejes a tu hijo y solo le des amor, estás creando, estás haciendo todo bien. Porque Ah, al lanzarlo a tu hijo al mundo, lo obligas a tenerlo que enfrentar como se pueda y como se deba. claro. Ya. Entonces, confiar un poco más en la intuición, no tanto en el miedo para lanzar a los hijos al mundo. Siempre te va a dar miedo que tu hijo le pase algo, pero ponte a pensar de que si no le pasa algo y no sabe cómo solucionarlo, ¿qué hará después? Sí. Entonces, mejor que aprendan. A lo largo de este tiempo, de los últimos años, ¿ha cambiado la manera en que vemos o tratamos el déficit intelectual? ¿Hay avances para poder reintegrar a estas personas? Bueno, o sea, es que es hablar de tratamiento, ¿no? Y eso ya es un poco más largo y complicado. No te puedo Ok, decir fugazmente. O sea, tengo que ver un análisis de desarrollo motor y mandarlo a algunas especialidades para que desarrollen lo motor, para que desarrollen el lenguaje, ver sus capacidades de socializar, ver si tienen niveles de tolerancia a la frustración. O sea, claro, lo dejaremos para el siguiente tema. claro que sí, no te Los preocupes. dejaremos con chispas, así para que se queden con las ganas de Y ver tienen qué que, tenemos que hacer, cómo tenemos que enfrentar y ver qué tenemos que hacer en esta situación. perfecto, muchas gracias. Y ahora, para ir terminando, ¿qué mensaje te gustaría dar a todo nuestro público sobre el valor, no solamente de cada persona, independientemente del diagnóstico, La profesional, verdad, algo que he visto que es muy común, ya un poquito escapándome del tema, es que es algo que veo, es nunca tengas miedo de enfrentar y solucionar todo lo que se te venga adelante. Ay, qué bonita Que a frase. veces, si no lo enfrentas y te quedas, No vas a vives saber. con ansiedad. Ay, es cierto, sí, puedo constatar eso. Yes, no le tengan miedo a los diagnósticos, no le tengan miedo a lo que mucho tema al qué dirán como tal. Infórmense bien, escuchen este tipo de podcast, escúchenlo a Darío, que vamos a dejar toda la información para que le puedan estar preguntando, molestando sobre este tema más, por favor. También escriban sus comentarios, sus dudas y demás. Y bueno, esto, mi querida gente, es sobre una introducción, lo que es el déficit intelectual, ir rompiendo mitos, ir conociendo más de este tipo de neurodesarrollos y saber actuar. Darío, muchísimas gracias por el tiempo. Tenemos que hacer el siguiente tema de tratamiento, por favor, date de tiempito. Y bueno, muchas gracias, Darío. En serio, a mí personalmente siempre me iluminas, me das más paz y siempre quiero saber más. La verdad, siempre quiero saber más. Para mí te secuestro Está todo el bien, rato. mientras pueda ayudarles, todo genial. ¿Ok? Perfecto, Darío. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por vernos y nos vemos en un siguiente episodio aquí en Reconecta.